muy buenas tardes o muy buenos días. Este es el podcast de Data Maverick, producido por CDO Latam. Hoy tenemos a un invitado muy especial, uno de los 100 innovadores en el año 2024, si no recuerdo, colombiano de pura cepa, don Tito Nera. Bienvenido, ¿cómo está? No, perdón, discúlpeme. El doctor Tito. Ah, muy bien. Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿tú cómo Oye, vas? felicidades por haber terminado tu doctorado, oye. Uy, sí, sí, un gran esfuerzo, pero también una gran recompensa. Oye, qué gusto tenerte aquí y fíjate, de toda tu experiencia, de todo tu conocimiento, uno de los temas que tú más trabajas y tú más has visto es la arquitectura de los... ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es una arquitectura? ¿Qué es una arquitectura de datos? Tito, solamente quiero recordarte algo. Este podcast obviamente es para CDO, pero también este es un podcast que es un podcast educativo para Ok, personas que no necesariamente estén en el mundo de los datos. Entonces, tú como buen profesor que eres, yo sé que tú vas a saber explicar a nuestra audiencia qué es una arquitectura de datos, por qué es importante y qué tipo de arquitecturas hay. claro que sí. Bueno, siempre que, digamos, empiezo a trabajar con una empresa, lo primero que les recomiendo es que tengan claro qué quieren lograr, como qué objetivos de negocio tienen, qué quieren lograr con esto de una gestión adecuada de datos, ¿cierto? Y hay dos tipos de organizaciones. Uno, los que quieren operar mejor, tomar mejores decisiones, mejorar su negocio actual, y eso obedece a un tipo de arquitectura, ¿cierto? Y otro, el que quiere innovar basado en datos, y eso obedece a otros tipos de arquitectura. Digamos, para la audiencia en general, la arquitectura es como el diseño, como si ustedes imaginan un edificio, el plano del edificio, los blueprints del edificio son la arquitectura en la parte de datos y en general en tecnología. Entonces, de dónde se van a capturar los datos, cómo se van a capturar los datos, dónde se van a almacenar. Es diferente si yo decido un almacenamiento en nube o un almacenamiento on-premise. Es diferente si yo estoy manejando, el objetivo es tener unos dashboards, pues se manejan desde extracciones y transformaciones típicas y son los famosos ETLs, Extraction, Transformation and Loading Information, en donde yo ya con miras a lo que quiero lograr, que es un dashboard, pues extraigo la información, la transformo y la cargo. Normalmente es una arquitectura en donde el resultado de la información llega pues a un data warehouse, una información muy estructurada. Entonces, si quiero hacer eso, es ese tipo de arquitectura, ¿vale? Para esas finalidades de business intelligence. Y del data warehouse, pues hay diferentes vistas, también se pueden sacar diferentes data mart para responder diferentes preguntas de negocio. Pero si yo ya quiero, digamos, por ejemplo, procesar las videocámaras o conectarle unos algoritmos o unos agentes, esa arquitectura que es extraer, transformar dejarlo en una zona y estructurar para que se pueda visualizar los datos, no es la misma arquitectura para poder aplicar AI generativa sobre esa información. ¿Sí? Entonces, pues a eso hago referencia que tengo que tener claro qué quiero lograr. Tú acabas de mencionar algo bien interesante. Es datos estructurados, la arquitectura de datos estructurado basado en objetivo de negocio. Pero fíjate, hay todo un dilema ahorita con los correos, con los mensajes de voz, con los emails, con los TikToks, con los Instagram, porque las empresas están usando estos canales como comunicación o medios de comunicación, aparte de los canales Sí, tradicionales. Entonces, ese tipo de dato, que es un dato totalmente no estructurado, ¿cómo lo ven o cómo lo estás recomendando a nivel de arquitectura? Porque es totalmente diferente a la película del estructurado. sí, claro. Y ojo, y es el 80% de los datos ahorita mismo. Sí, es que de acuerdo que es el mayor volumen, ¿cierto? De acuerdo. Ahora, el mayor aprovechamiento no necesariamente. Por eso yo digo, mi arquitectura se tiene que conectar con lo que quiero lograr de negocio. Entonces, ese tipo de datos que tú pones, finalmente cualquier dato termina en una estructura. O sea, para que un algoritmo consuma los datos, al final termina estructurándolos de alguna u otra manera. Sin embargo, en sus fases de extracción y almacenamiento, pues es diferente almacenar grabaciones, videos, comentarios, emails. Y ahí sí, la vocación de la empresa es, en adición de procesar sus datos, su data estructurada, quieren procesar data no estructurada y no solo del interior de la empresa, sino de terceros. Ahí sí obedecería más a lo que ya es una arquitectura clásica de Big Data o los famosos Data Lakes, ¿cierto? En donde yo no extraigo y transformo, sino extraigo y cargo.
Entonces ya se vuelven son ELTs. Extraigo donde estén los comentarios, los pongo en una zona y de ahí en adelante empieza su transformación para los diferentes fines. Es diferente entender un comentario para saber las emociones o entender si son comentarios buenos o malos o responderlos automáticamente con un Large Language Model. Sí, todos esos usos que al final me los da negocio empiezan a responder las arquitecturas. Pues yo almaceno un tipo de datos, necesito un tipo de caja para poderlo poner. Y no es la misma caja que yo voy a almacenar cuando estoy haciendo dashboard que cuando estoy entendiendo, por ejemplo, los comentarios web o entendiendo la data que recoge una cámara en un punto de venta. Oye, Tito, muy, muy interesante. Yo creo y gracias por la aclaración, porque usted es uno de los temas siempre recurrentes en el mundo empresarial, en el mundo de los C-level, incluso a veces en el mundo técnico, porque hay muchísima confusión, porque hay una línea muy delgada, son líneas muy grises que hay. Y ya una vez definido qué diferencias pueden haber en estas arquitecturas, ¿cómo entonces el negocio o cómo las áreas las áreas técnicas pueden tener buenas prácticas en esta arquitectura? ¿Qué recomiendas? O sea, ¿qué framework recomiendas o qué diseño de arquitectura? Se habla mucho de Snowflake, se habla mucho de estrellas, se habla de diferentes tipos. ¿Qué tú recomiendas, Tito? En los diferentes escenarios de negocio, obviamente cada negocio es diferente y necesitan estructuras diferentes. Claro, digamos como recomendaciones generales, cuando yo hago un plan de arquitectura basado en las necesidades de negocio, normalmente cuando una empresa está arrancando, pues está viendo muy su data estructurada, ¿cierto? Entonces sería más una arquitectura tipo, digamos, para visualización de datos, tipo extraer la información, armarse un data warehouse, armarse unas vistas y con eso visualizarlo con una herramienta de visualización. Sin embargo, normalmente yo les digo a las organizaciones, en su roadmap de evolución de negocio, muy seguramente en algún punto van a empezar a consumir data no estructurada. Entonces, desde hace, no sé, unos 10 años para acá, unos 15 años para acá, pues definitivamente las arquitecturas más flexibles son las arquitecturas de Big Data y luego que vino la nube, pues el procesamiento de datos de Big Data en nube. O sea, ¿por qué es flexible? Porque te permite hacer lo de los dashboards y estructurar datos, pero también te permite consumir otro tipo de información. Entonces, si estás arrancando tu proyecto, tu arquitectura de datos, yo te recomendaría que sea tan flexible de consumir esos datos estructurados con los que arrancas, pero definitivamente necesitas que en el futuro pueda consumir otro tipo de datos y ahora con los servicios en nube, pues yo voy escalando y con los diferentes fabricantes es posible. Entonces, mejor tener esas arquitecturas flexibles porque de seguro después vas a querer procesar otro tipo de datos. Entonces, esas arquitecturas flexibles que me permiten, uno, flexibles y en la nube, ¿no? Uno, poder consumir todo tipo de datos. De hecho, han salido bueno, hace ya unos 2 o 3 años un concepto que acuñó alguno de los fabricantes que es el Lakehouse. Sí, eso te iba a preguntar. La mezcla, claro. Entonces, ese concepto que les venía dando es, si usted quiere empezar a hacer un data warehouse en nube, pues use ciertas partes como por ejemplo una landing zone para poner los datos que extrae de sus sistemas core y empiece a estructurar como esa parte del data warehouse y demás en la misma nube. Si usted quiere con esos mismos datos hacer otro tipo de procesamiento, ya más enfocado por ejemplo al tema de data science o machine learning, que es otro tipo de estructuras, también lo puede hacer dentro de los mismos ambientes, digamos, que ha venido desarrollando la data más estructurada, ¿no? Entonces, ese concepto de Lakehouse como que mezcla los dos, en donde yo puedo procesar data estructurada, no estructurada. Entonces, por más que no tenga ahorita la visual de consumir data no estructurada, sí sería bueno irse por ese estilo de arquitectura desde el principio, porque eso me facilita en un futuro el procesamiento de diferentes tipos de datos. Tito, tú estás hablando de futuro y tú estás hablando de escalabilidad. Uno de los grandes retos que están teniendo las organizaciones, y corrígeme si me equivoco, es, tengo mi arquitectura, ya sea Lakehouse, ya tengo mi data warehouse, ya sea on-premise en la nube. El paso de la interoperabilidad, la interconectividad, el paso de data sharing, o llamémoslo como tú quieras, pero al final es lo mismo. Esa parte, Tito, ¿qué rol juega la arquitectura y qué está ocurriendo o cuáles son las prácticas que estás viendo? Sabes que aquí hay un tema o tenemos que mejorar como industria o fíjense, hay que buscar un estándar. ¿Cómo estás viendo esa parte, Tito? Digamos, cuando tengo las discusiones de arquitectura, yo les digo, cualquier plataforma de datos que usted diseñe tiene que tener 3 grandes bloques. 1, la captura de los datos, independiente del tipo de datos. 2, el procesamiento de esos datos. Ese procesamiento puede ser estructurarlos para un tablero, dejarlo listo para, por ejemplo, un científico de datos que haga modelos tradicionales de Machine Learning,
dejar listo esa data para que la pueda consumir un Large Language Model para un bot si quiero. Y la última parte que toda plataforma de datos tiene que tener en cuenta en su arquitectura es la distribución de los datos. Y ahí es donde fallamos muchas veces, ¿no? En el pasado, digamos, un científico de datos hacía el modelo y él calificaba unos registros, bajaba los registros y se los enviaba a alguien. En los pipelines de datos modernos y en las arquitecturas modernas, eso debe pasar en un sistema. Eso debe pasar en la misma arquitectura. Y como tú bien lo enuncias, muchas veces nos dedicamos mucho a la parte de captura y procesamiento, pero no tanto a cómo voy a distribuir esos datos posteriormente. Cuando hago datos de visualización, pues es el tablero, la distribución, ¿cierto? Entonces, como que ese dato, ese proyecto de visualización ya tiene eso por default, pero en los otros tipos de proyectos no. Y lo curioso es que cada vez que nacen cosas nuevas, como en los últimos 2 años, todo el tema de AI generativa, entonces no, nos conectamos a un servicio de un LLM, ya bien sea de OpenAI, Microsoft, Amazon, cualquiera. Pero entonces al conectarse ahí, bueno, ¿y cómo llevo los datos? Eso es interoperabilidad. ¿Cómo le llevo los datos al bot? ¿Cómo recojo los datos de la conversación? ¿Cómo almaceno esos datos? Pero como que llega la nueva tendencia y se nos olvidan los fundamentales. Entonces, por eso yo digo, siempre que uno trabaja en datas, y me gusta eso de un autor que publicó eso, yo lo llevo trabajando varios años, pero hizo una investigación y lo publicó con la aplicación en marketing y decía esos 3 bloques claros: captura, transformación, captura, procesamiento y distribución. Y cuando se me olvida la distribución es donde empiezo a tener problemas de interoperabilidad. Porque pues ya tengo los modelos, tengo todos los datos, pero no tengo cómo entregarlos ni cómo recibir esa retroalimentación de los sistemas. En este caso, por ejemplo, los chats hoy día, digamos, un poco más inteligentes que los anteriores, basados en LLMs. Entonces, cuando se me olvida uno de estos componentes, en este caso la distribución, pues tengo problemas de interoperabilidad de mis sistemas con las plataformas de datos. Fíjate, Tito, qué tan importante es el tema de las plataformas de datos. Y aquí estás hablando de repente en una estructura end-to-end en una organización. Pero luego hay otra variable y generalmente, bueno, tocaste el tema de IA, obviamente por defecto. Pero no el caso generalmente, no, esos casos están empezando a desarrollarse, una herramienta en OpenAI o la que sea. Pero ¿qué pasa? Y sé que trabajaste mucho en esto cuando tienes que hacer